Ok. ¿Cómo yo sé que esos dos valores de R a Y y R de Y también? ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo se sabe que esos valores? Yo calculé, tiré mi cálculo, eso que están ahí, sumatoria de fuerza, y después me dio esos dos valores. Ahora, ¿cómo yo sé que esos valores que están ahí están bien? ¿Cómo yo lo sé? R de Y y R de A. R a Y y R de Y. Que están en la mitad. O sea, de la vida. O sea, el número de la vida. No, porque no es una carga distribuida, no es eso. No. Oye la pregunta. Yo calculé eso, ¿verdad? Con esto que está aquí. Me dio esos valores. ¿Cómo yo sé que esos valores 2.4 y 2.6 están bien? ¿Cómo yo lo sé? Porque tienen algo hacia arriba, lo mismo hacia abajo. Exactamente. Tenemos hacia abajo cuánto? 5, ¿verdad? Tenemos hacia arriba cuánto? ¿Verdad? Okay. O sea, esa es la respuesta. Recuerden, la comprobación es todas las fuerzas que van hacia arriba deben de ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Antes de hacer cualquier cosa, yo tengo que comprobar que esto está bien. Porque si no, mis diagramas me van a la mano. Ok. Dijimos esto en la clase pasada. ¿Cuáles son estos dos tipos de carga? Puntual Distribuida. y distribuida, ¿verdad que sí? Ok. Esas cargas, para los diagramas, lo dijimos en la clase pasada, tienen un comportamiento. ¿Se acuerdan? Ok. Para el cortante, esas cargas tienen dos tipos de comportamiento. ¿Quién se acuerda cuáles son? Cuando es puntual, es una línea recta. Cuando es distribuida, y cuando es distribuida, es una línea con pendientes distintas de cero. ¿Se acuerdan? Ahora bien, el diagrama de momento necesariamente y siempre va a ser así, viene del diagrama de cortante. O sea, usted no puede hacer el diagrama de momento antes de hacer el diagrama de cortante. Tiene que hacer el diagrama de cortante necesariamente para poder hacer el diagrama de momento. ¿Por qué es esto? Porque por definición los diagramas de esfuerzo después de los momentos son el área bajo la curva del diagrama de cortante. Escúchenlo bien. El área bajo la curva del diagrama de cortante. Cuando me refiero a curva, en el caso de nosotros, en nuestra clase, me refiero a las líneas rectas con pendiente cero y pendiente diferente de cero. ¿Por qué la definición dice la curva? Porque estas no son las únicas formas en las que se representan cargas en una viga. Se representan cargas distribuidas con formas de triángulo, con formas de parábola, de hipérbola. Siempre va a depender. Nosotros no vamos a estudiar eso, pero por eso, por definición, se dice que es el área bajo la curva. Porque todo el mundo sabe que una parábola es una curva, una hipérbola es otra curva. Y así sucesivamente. Bien. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Puntuales y cargas uniformemente distribuidas, formas rectangulares o cuadradas. Eso es lo que hemos estudiado y eso es lo que ustedes van a tener en un examen. ¿Se entiende? Ok. Entonces, si en el cortante tenemos este comportamiento, a partir de este cortante, entonces nosotros vamos a tener el comportamiento del momento. ¿Y quién se acuerda del comportamiento? Díganlo que mismo. Cuando la carga es puntual, en el momento va a ser una pendiente. Cuando la carga es puntual,
nos da una línea recta. Esa línea recta en el momento es una línea inclinada, pendiente diferente de cero. Y cuando es una carga uniformemente distribuida, que en el cortante es una línea con pendiente diferente de cero, una parábola en el momento. ¿Estamos claros ahí, verdad? Se entiende esa parte. Esta es solamente la parte teórica, lo que hablamos en la clase pasada, lo estamos refrescando ahora y lo estamos tratando de explicar para que todo el mundo esté en la misma página. Ahora mismo estamos en la misma página todos, ¿verdad? Ok, entonces, ya sabiendo esa parte teórica, podemos comenzar a resolver nuestra primera parte, que es el diagrama de esfuerzo cortante. ¿Cómo se representa el diagrama de esfuerzo cortante? Que usted no lo puso ahí. Una V. Una V, porque la vez es esa. Una V, ¿verdad? Yes. Entonces, recuerden que para nosotros trabajar estos diagramas, nosotros nos basamos en que en nuestra viga real, no en nuestro diagrama de cuerpo líquido, nuestra viga real. Entonces, ¿qué podemos ver en nuestra viga real a simple vista? Que es una viga simplemente apoyada con dos cargas puntuales, simple y llanamente. Esa es nuestra viga real. Conocemos las cargas y ya conocemos el valor de las dos reacciones. Entonces, asimismo, nosotros vamos a trasladar ese comportamiento a un dibujo, que es el dibujo de los esfuerzos cortantes. ¿Cuál es el primero? Si yo estoy en esta viga, ¿cuál es la primera carga que interviene si yo comenzase a analizarla? Es rayo. ¿Se ve? La primera carga que interviene es rayo. Entonces se pone así mismo en el dibujo. Notamos que está hacia arriba. Entonces usted la dibuja así mismo, porque es posible. Si eso fuese un valor negativo, entonces hacia abajo. Recuerde que esa línea que está ahí es la viga. Esa línea es la representación de la viga. Y nosotros a esa línea que le vamos a hacer el dibujo de cómo se comportaría el cortante en esa viga. ¿Se entiende? Ok. Dibujamos nuestra primera carga, que es la reacción. Luego de ahí, si seguimos caminando en la viga, recuerden que el análisis es así. Yo comienzo en un puntico y sigo caminando en la viga hasta llegar al final de ella para poder hacer mi análisis. Si sigo caminando en la viga, me topo con una siguiente carga que está ¿cuánto? A 2 metros. Pero en esos 2 metros que son desde la primera carga hasta la siguiente, la viga no tiene nada, ninguna otra carga que interviene. Nada, ahí no hay nada. Quiere decir que el comportamiento de esa carga en esa área es el comportamiento de esto. ¿Y qué es esto? Una carga puntual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí es una línea Recta. pendiente. ¿Se entendió, verdad? En esos 2 metros no hay nada. La siguiente carga que interviene es una carga puntual. Ese pedazo que no tiene nada, comportamiento, línea recta. Cargas puntuales. ¿Se ve? Me detengo aquí. ¿Por qué me detengo aquí? Porque aquí es donde hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? Esa carga. ¿Qué me está diciendo esa carga? Esa carga le está haciendo una fuerza hacia abajo, externamente a la viga. Y esa viga por dentro tiene que tener una reacción. Y esa reacción es el dibujo que nosotros estamos haciendo de cortante en ese pedacito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo 2.4 y esta carga va hacia abajo, entonces yo tengo que restársela. A 2.4 le resto 2 y me queda 0.4. ¿Lo ven? Pero ¿qué pasa? Ese 0.4 yo me paro ahí, porque es evidente que todo esto es 2.4. Y si yo no abarco toda esa distancia, yo no puedo llegar y pegar a la viga. ¿Lo ven? Por eso se detiene ahí. ¿Se entiende? Sí. Ok. Si sigo caminando en la viga, me toco porque hay otra carga más allá. ¿A cuánto? A
2 metros más. ¿Y cuál es el comportamiento de ese tramito de 2 metros? No hay nada tampoco. Y si no hay nada, ¿cómo es? Línea recta. Pendiente a hacerlo. Mírenlo ahí. ¿Se ve? Sí. Ok. Llegué con cuánto? Con 0.4 a este punto. Cuando llego con 0.4 a ese punto, veo la carga que está haciendo una fuerza hacia abajo. ¿De cuánto? De 3. ¿Qué quiere decir si está haciendo fuerza hacia abajo? Vamos a restárselo. A 0.4 le resto 3 y me queda menos 2.6. ¿Lo ven? Entonces es evidente que si ese pedacito es 0.4, yo tengo que pasar a la parte negativa. Me lo está diciendo ya el signo de por sí. Entonces tengo que pasar a la parte negativa, que es la parte abajo de la viga. Cuando paso a la parte abajo de la viga, marco el 2.6 ahí. Bien, entonces cuando marco el 2.6 ahí y sigo caminando en la viga, ¿cuál es mi siguiente carga? RBY. ¿Pero cuál? ¿Cuál es la carga? RBY, ¿verdad? Que es el final. Y si es el final, necesariamente yo tengo que terminar en 0. Si es el final de la viga, yo tengo que terminar en 0. Si no, yo tengo un error y tengo que comenzar a revisar dónde está el error. Si no termino en 0. Entonces, quiere decir que si yo tengo este menos 2.6 aquí, el número que cuando yo llegue aquí para subir tiene que ser 2.6 positivo, ¿verdad? Tiene que empatar. Porque si no, no me da 0. Cuando yo haga menos 2.6 más 2.6 es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo confirmo con mi RBY, que también es 2.6, que efectivamente yo llego a 0. Ya cerré ahí. Todo lo que está por encima de la viga, positivo. La línea de la viga que yo representé. Todo lo que está por debajo, ya tenemos hecho el diagrama de esfuerzo cortante. Preguntas. ¿Qué pregunta tiene sobre el diagrama de esfuerzo cortante? ¿Verdad? Hasta ahí debería ser el examen. Hasta ahí debería de ser. ¿Se entendió el esfuerzo cortante? Sí. ¿Encarga qué? Puntuales. Recuerden que eso es muy importante. Eso es lo que ustedes tienen que aprenderse, el criterio. Después que se aprenden el criterio, ya ustedes pensando en el criterio le dan para adelante a cualquier viga que se le ponga. Bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Usted? Yo supongo que usted sabe cómo sale. ¿Y usted que llegó tarde? ¿Lo sabe ya? ¿Tuvo alguna duda? Pero la mía tiene carga Distribuida. Entonces, vamos a hacer ahora el momento. Deja de arrancarte. Vamos a hacer el momento aquí mismo. Y bendito. Y dale espacio. Ok. Primero la representación de mi viga y aclarando que esa representación es... Un momento. Ok. Lo primero que yo puedo diferenciar en esa viga son mis cargas puntuales, ¿verdad? Ya lo hablamos. Ahora bien, por criterio, estas líneas rectas aquí, ¿qué deberían de darme en el diagrama de momento? Pendiente, exacto. Una línea inclinada, una línea pendiente diferente de cero. Por criterio ya yo sé lo que debería de darme. Si tú vienes y me dijeras, este es el dibujo, ese es el dibujo del cortante, no tengo número, ahí yo nada más tengo el dibujo. Ahí yo sé que esto es positivo y que esto es negativo. Por criterio, porque ya yo me sé esto,
yo diría, cónchale, pero yo sé que ahí, esa me tiene que dar una línea inclinada, ¿sí o no? Y ya yo sé que esta que está aquí debería de darme otra línea inclinada, ¿verdad que sí? Y ya yo sé que esta que está abajo, ¿qué me debería de dar? Otra línea inclinada que está ahí, que debería de cerrar con cero, ¿verdad que sí? Debería de ser así, sí. Debería de darme así, hermano. Si no me da así, tengo que revisar. Pero el momento debería de darme así o muy parecido. Sin número es solamente yo viendo el dibujo del diagrama de cortante y teniendo mi criterio claro. ¿Se entiende? ¿Ven lo importante que es el criterio? Que aunque yo no tenga los números, puedo saber cómo me debería de dar más o menos, puedo detectar si tengo errores rápido. Porque cuando yo vaya por la mitad, que yo vea que no me hace eso, digo, El problema. está como raro. Déjame ver qué fue. Muy bien, entonces, aquí tenemos 3 áreas. ¿Verdad que sí? Área 1, área 2 y área 3. En la cual positiva y negativa. Aunque esta no dé número positivo, tenemos que ponerle el signo negativo ahorita. Porque esa necesariamente negativa está por debajo. El área siempre nosotros lo vamos a poner en positivo. Le vamos a poner el signo, nosotros viendo con los ojos de la cara a qué parte pertenece de la viga, si hacia arriba o hacia abajo. Bien, entonces, ¿qué figuras son esas? Son rectángulos. El área del rectángulo, ¿de qué es igual? Es el área. Y si ese es el área, y yo tengo el primer rectángulo, ¿base cuánto? 2 metros. ¿Altura cuánto? 2.4. La segunda área, ¿altura cuánto? ¿Base cuánto? 2. Tercero, ¿altura cuánto? 2.6. 2.6. Bases. 2. Ya tengo planteadas mis 3 áreas. ¿Se entiende de dónde salen esos números? Se sabe de dónde salen esas áreas, ¿verdad? De allá mismo. Tengo 3 cositos, uno aquí, otro ahí y otro ahí. ¿Estamos claros, verdad? Vamos a calcular. Ok, ¿esta me da cuánto? 4.8. ¿Cuánto? 4.8. 4.8. ¿Esta me da cuánto? 0.8. 0.8. ¿Y esta me da cuánto? 3.2. 5.2. La calculo en 3 áreas. Por cierto, esta es una pregunta que siempre sale en el examen. Perfecto. ¿Cuál es el cortante máximo? 2.4. ¿Quién dice que es 2.4? 2.6. ¿Por qué 2.6? ¿Por qué 2.6? Porque ¿Entendió? Se va a poner siempre como importante máximo el valor máximo que esté ahí. ¿Y cuál es el valor máximo? Es 2.6, pero en valor absoluto, porque es 2.6 negativo en este caso. Pero nosotros no lo vemos como el negativo de la recta, ¿verdad? Porque si es así, sería más pequeño. Lo vemos como un valor máximo, por eso se le pone el aquí de valor absoluto 2.6. ¿Lo ven? Es el cortante máximo, el valor máximo. Lo que pasa es que yo tengo que saber ese numerito para yo saber hasta dónde por cortante puede fallarme esa vía. Y esos valores no son negativos, los valores son positivos. ¿Se entiende por qué es positivo? Sí. Seguimos aquí. Bueno, en el caso de que sea positivo, se puede guardar absoluto.
No, sí, sí es positivo. El valor absoluto te representa eso de que es negativo. Ok, no es que siempre va con el valor absoluto, sino que si es negativo, el valor absoluto ahí entra. Si es positivo, tú lo pones normal, 2.6. Ok. Normal. Ahora, como es negativo, ya yo lo veo, ya yo sé, y rebusco, que es una viguita chiquita, pero entre un estudio de muchas vigas, tú tienes que rebuscar. Entonces tú dices, es que este valor fue negativo por tal y tal cosa. Y ahí tú sabes cómo tú vas a poner la disposición del acero. ¿Entiendes? Ok. Ok. ¿Qué fue lo que dijimos? Que era el diagrama de momento. ¿Qué fue lo que dijimos? Teóricamente. Lo dijimos hace un ratito. ¿Qué fue lo que dijimos? El diagrama. Exactamente. Dale, vamos por ahí. El diagrama. Dilo. El Dilo diagrama que recuerda, del vamos momento mezclando, es la reacción de la representación gráfica de la reacción de la reacción de de los esfuerzos aplicados, de las fuerzas aplicadas externas. Esa es la colita, te falta Sí. Es la reacción interna de la fuerza por las fuerzas externas aplicadas. Sí, esa es la colita, pero te falta un pedacito. Ese es el que yo quiero que usted se acuerde. Wow, o sea, el que yo estoy diciendo es el que falta. ¿Qué es el diagrama de momento? Es un poco la próxima. Ya él dijo la colita, a mí me interesa la primera parte. ¿No se acuerda? Pero así es un comportamiento. El área bajo la curva del esfuerzo constante, del diagrama del esfuerzo constante. El área bajo la curva. Dígalo entero con tu colita. El diagrama de momento flector es el área bajo la curva del diagrama de esfuerzo constante que representa el comportamiento de los esfuerzos respecto a las cargas externas. Ahí mismo. Es el área bajo la curva. Del diagrama de esfuerzo constante. Es el niño ahí cuando diga Que representa los esfuerzos en la viga dados por las cargas externas. Una papita. Para que la batente es uno. Ok. ¿Cómo era? Ok, seguimos. Yo creo que la respuesta, pero primero. que es el momento, Diagrama de momento. el diagrama de momento. Ok, Ay, lo tengo. si decimos que el diagrama de momento es el área bajo la curva, ya tenemos el área aquí. Esa área que viene desde este dibujo que está aquí, es el diagrama de constante. ¿Dónde yo lo puedo representar aquí? ¿Dónde lo puedo? ¿Cuál de los criterios lo puedo utilizar para dibujar ya? Ahora. Con el primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el primero deriva de la línea recta. ¿Se ve? ¿Sabe? Recuerden, si es el área bajo la curva y la curva, en este caso no es una curva, recuerden que la definición es porque hay muchos tipos de carga. Pero nosotros aquí solamente trabajamos con dos: puntuales, uniformemente distribuidas, rectangulares. Pero hay varios tipos, ¿verdad? Pero por definición el área bajo la curva. Aquí es un rectángulo, ya tenemos el área. Si el rectángulo viene por la línea recta, entonces representa que el dibujo del momento tiene que ser una línea inclinada. Automático, ¿eh? Eso usted tiene que saber ser automático. Entonces, partimos desde cero y tenemos esa área que está ahí, 4.8.
Si esa es el área completa, ¿hasta dónde debería de llegar esa línea inclinada? Hasta la carga, ¿verdad? Entonces, esa línea inclinada de 4.8 tiene que ser hasta aquí. Y en ese punto me vale 4.8. Me vale 4.8. ¿Entendimos? ¿Por qué la línea recta? ¿Hasta dónde llega? ¿Por qué 4.8? Sí, estamos de acuerdo todos ahí, ¿verdad? Ok, seguimos. Tenemos una segunda área, es esta que está aquí. Es positiva. O sea que vamos a sumar. Entonces, si vamos a sumar, ¿cuánto le vamos a sumar? 0.8. Y 0.8 más 4.8, ¿qué me da? 5.6, ¿verdad? ¿Eso qué? Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde voy a dibujar? Hasta la segunda carga, ¿verdad? Porque es el área, eso es lo que me interesa. Esa es la que me da esa línea recta. Entonces ahí tengo ya hago esto. Guapo. Vamos a poner que esto lleva acá. Para no confundir, ¿verdad? Poner que eso lleva acá. Hasta aquí. ¿Cuál fue el número que dijimos? 5.6. 5.6. Ya tenemos dos líneas ahí. Ok. Tenemos otra área. Como es positivo, ¿para dónde la pendiente? Arriba. Aquí fue que no lo dimos. Como es positivo, la pendiente es hacia arriba, ¿verdad? O sea, mi línea recta siempre va a ir hacia arriba. Como es negativa, la pendiente, ¿cómo es entonces? ¿Se entiende, verdad? La pendiente es hacia abajo. Fíjense que como tenemos estos dos positivos, ahora ¿qué debería de hacer? Debería de bajar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra siguiente área? Negativa. ¿Verdad que sí? ¿De cuánto? 5.2. Y nosotros tenemos aquí. Si yo a 5.2 le quito 5.6, ¿cuánto me queda? 0.4. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Que nosotros no trabajamos con todas las cifras significativas. ¿Verdad que no? Uno usa 2 a veces. Entonces, hay un margen de error para el cierre. Porque si usted viene y la tira la línea ahí, le va a quedar aquí, no va a cerrar. ¿Verdad que no? Le va a quedar una cochita para cerrar. Pero hay un margen de error por eso mismo, porque no utilizamos todas las cifras significativas, pero solamente es hasta ahí. Es hasta 0.49. Es el margen de error. Si ya usted llegó a 0.5, ya usted está, ya, ahí hay un problema. ¿Ven por qué era justamente eso? Porque usted, en ese caso, usted redondea ahí. ¿Verdad? Si usted redondea ahí, ¿cómo le queda eso? Pero en realidad es 0.49. No 0.5. ¿Entiendes? El margen de error máximo es hasta ahí. Si usted se pasó de ahí, revise, que usted tiene un error. Si es debajo de eso, está bueno. Que es a mí sí. Es el margen de error, pero es porque nosotros no utilizamos todas las cifras significativas que tenemos. Y ese error viene arrastrado desde aquí. Y según te lo va arrastrando, el error se va haciendo más grande. Por eso tiene ese margen de error hasta 0.9. ¿Se entendió? Sí. Entonces, sin el margen de error, eso debería de ser así. ¿Ah? ¿Se entendió? ¿Estamos claros entonces? ¿Se ve por qué la línea hacia abajo? Es negativo, ¿verdad? Sí. Pregunta.
Sí, yo tengo una. Adelante. Las áreas, las fuimos, se fue catalogando que eran positivas de acuerdo a las primeras cargas, ¿verdad? Por ejemplo, RAY es positiva porque va hacia arriba y va en contra de la manecilla del reloj, ¿verdad? No, porque no estamos hablando del momento. No, ok, pues entonces le agregué eso y que pasó nada bien. Pero es porque va subiendo, ¿verdad? Y las cargas negativas, de acá, por ejemplo, en la segunda carga que nos topamos, es con. Bueno, no la segunda. Está. Pero aquí lo tenemos que positivo. ¿Dónde? Acá, en el segundo. Te queda positivo, porque inmediatamente tú restas eso, no te va a llegar al lado negativo. Entonces te queda positivo. Ok. ¿Dónde te pasa negativo? Cuando ese número es más grande que el que tiene aquí. Ahí Ok. te pasa. Ok, ya es cuando pasa. Sí. Ya. Es una suma normal. Ah, ok, ok, ya Es una entendí, ya suma. entendí. Tú nada más tienes que poner el primero. Ya todo lo que va de ahí, tú tienes que ir sumándoselo o restándoselo, dependiendo de hacia dónde apunte Y la cuando la- pasa ya de la vía, ahí que pasa negativo ya. Exactamente. ¿Se entendió? Sí. ¿Cuánto viene la segunda carga? La segunda fuerza. 3. ¿Se entendió eso? Sí. Ahora se puede quizás saber el comportamiento de los diagramas cuando hay pérdida de salida, puntualizada. Tranquila, que hay memoria ahí. Sí, pero no manda. ¿Qué? ¿Cómo lo manda? No. ¿A ustedes no les interesa eso? ¿Qué? Yo lo subo a YouTube y se le mando el link. Lo subo a YouTube y le mando el link.